Hola chicos, vamos a esperar 3 minutos para empezar. Bien, buenas tardes con todos los asistentes. El día de hoy vamos a tener como segunda capacitación la capacitación de presión arterial, temperatura y pulso, que va a estar a cargo de Kelly Kong. Ella es alumna de 4º año de medicina y es miembro del comité organizador. Kelly, te doy el pase. Hola, ¿se me escucha? Sí, 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 te escucha. Ya. Esta ponencia voy a tratar de hacerla corta, pero bueno, ya. En general voy a hablar sobre las funciones vitales. Bueno, soy Kelly Gong, soy alumna de 4º año de la carrera de medicina y pertenezco al comité organizador de ese país. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar en esta ponencia, que son las funciones vitales. El primero es el pulso, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Acá especifico los temas que vamos a tratar. Ya, en primer lugar, el pulso. Un concepto que se tienen que llevar es que el pulso es una onda de presión, no es la fuerza que genera la sangre, porque primero va a pasar una onda y luego va a pasar la sangre. Y eso lo explico de la siguiente manera. El concepto de pulso es una onda de presión que se percibe distalmente en las arterias periféricas y en algunas centrales y se produce como consecuencia de la contracción ventricular y la expulsión del volumen de sangre. Entonces, según este concepto, nosotros podemos concluir que el pulso nos brinda información sobre la contracción del ventrículo, el volumen que es inyectado durante la sístole, la frecuencia y la ritmicidad con la cual se contrae el corazón, y también las características de las arterias, o sea, qué tan fácil es que esas arterias transmitan esta onda. Y esto se explica con la distensibilidad y la resistencia de las mismas. Los valores normales de pulso se encuentran entre 60 y 100 pulsos por minuto, y la técnica de examen consiste en la palpación, en donde se colocan 3 dedos, el índice, el medio y el anular, sobre una arteria superficial. Y bueno, se colocan las yemas, no debemos presionar tanto porque puede alterar la sensación, la palpación. Lo más común es que el pulso se mida en la arteria radial, que la podemos localizar entre el tendón del flexor radial del carpo y la apófisis estiloides del radio. Pero esta no es el único lugar en donde podemos localizar el pulso. También está la arteria humeral, que se encuentra en el interior del tendón del bíceps. Bueno, la radial que ya la mencioné, la cubital, la arteria cubital, el tibial posterior, que se localiza por detrás y debajo del malleolo interno, el pedio, que se encuentra en el surco entre el primer y segundo metatarsiano, el popliteo en la fosa poplitea, el femoral en la zona inguinal, el axilar, y el carotidio, que se encuentra por delante del músculo esternocleidomastoideo y lateral a la tráquea.
Hay algunas características que debemos tomar en cuenta al momento de palpar el pulso, y son estas: la frecuencia, el ritmo, la amplitud o elasticidad y la simetría o el sincronismo. Acá podemos ver la onda que forma el pulso. Esta onda no es continua, podemos ver que tiene incisuras. Y voy a explicar ahora las partes de esta onda. Primero, este ascenso, que es la onda de percusión, corresponde a la eyección sistólica después de la contracción ventricular y asciende rápidamente. Luego vemos una incisura dícrota, que corresponde al cierre de la válvula aórtica, y bueno, el descenso que corresponde a la diástole, o sea, al llenado ventricular. Ahora les voy a explicar las características específicas que ustedes deben tomar en cuenta al momento de tomar el pulso. En primer lugar tenemos la frecuencia, que se define como el número de pulsaciones por minuto. Lo normal es que esta frecuencia se encuentre entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Cuando nosotros contamos más de 100 pulsaciones por minuto, se denomina taquifigmia. Y esto lo podemos encontrar en pacientes que fuman, en pacientes que toman fármacos adrenérgicos, o en personas con fiebre, hipertiroidismo, luego del ejercicio, luego de tomar café o alguna infusión. La bradifigmia se define como la frecuencia de pulso menor a 60, y esto puede encontrarse en pacientes con hipotiroidismo o que consuman fármacos beta bloqueadores o en bloqueos auriculoventriculares. Y un concepto, bueno, lo normal es que la frecuencia cardíaca sea igual que la frecuencia de pulso, o sea que la contracción del ventrículo genere una onda que pueda ser palpable. Cuando la frecuencia de pulso es menor a la frecuencia cardíaca, nosotros lo denominamos pulso deficitario. Y esto ocurre cuando el corazón se contrae, pero no se contrae con la intensidad suficiente como para eyectar la cantidad necesaria de sangre, y la onda no llega a ser palpable. Y esto ocurre en casos, por ejemplo, de fibrilación auricular, en donde la alteración del ritmo del corazón, donde es una alteración de la contracción del corazón. Entonces hay contracciones que son tan débiles que no generan una onda palpable. La siguiente característica es el ritmo, que se define como el intervalo de tiempo entre las ondas del pulso. O sea, entre cada onda y onda debe haber un intervalo de tiempo definido que coincide con la diástole. Por eso también se le llama espacio diastólico. Lo normal es que este ritmo sea regular. En casos de ritmo irregular, entonces el intervalo de tiempo entre onda y onda va a estar disminuido o aumentado. Por ejemplo, esto se ve en casos de fibrilación auricular también, o en extrasístoles. Las extrasístoles son contracciones ventriculares que son prematuras. Y acá les quiero mencionar un tipo de pulso que se denomina pulso bigémino, que se caracteriza porque hay un latido normal que está seguido por un latido de menor amplitud, o sea, de menor altitud, por así decirlo. Y esto corresponde a una extrasístole. La razón por la cual ocurre esto es que, bueno, en un corazón normal, la diástole ocurre en un determinado tiempo. Entonces el ventrículo se va a llenar con una determinada cantidad de sangre y va a eyectar una cantidad determinada de sangre. Pero si este corazón se contrae antes de lo que debería ocurrir, la sangre que se eyecta va a ser menor, y por lo tanto la fuerza o la onda que se produce también va a ser menor. Y esto se expresa con una menor amplitud de la onda. Y ahora les voy a explicar qué es la amplitud. La amplitud es la magnitud con que se eleva la onda de pulso. Esa amplitud puede estar aumentada o disminuida en casos patológicos. En caso de que esté aumentada se denomina magnus o Zeller, y en el caso de que esté disminuido puede ser parvus y tardus. Y ahora les voy a explicar las definiciones de esto.
Acá vemos un ciclo de pulsos normales, vemos que tienen una forma que ya les mencioné y una determinada amplitud, o sea, un mínimo y un máximo que debe repetirse constantemente. En el caso de un pulso Magnus, la onda se va a caracterizar por ser más alta, o sea, va a tener una mayor amplitud, pero la forma se va a mantener, la forma de la onda. Otra característica patológica es el pulso Zeller, que se define, bueno, que se caracteriza porque la amplitud y la disminución, la amplitud puede ser tanto alta como baja, pero Zeller se define como un pulso rápido, o sea, que asciende y baja muy rápido. Si nosotros combinamos un pulso Magnus y un pulso Zeller, tenemos a lo que se conoce como el colapsante de Corrigan. Y esto ocurre característicamente en una insuficiencia aórtica grave. Nosotros sabemos que las válvulas aórticas se encargan de impedir que la sangre que sale por la aorta regrese al ventrículo. Entonces, si nosotros tenemos una insuficiencia aórtica, durante la contracción del ventrículo, la sangre que está en la aorta va a regresar. Entonces, en la siguiente contracción vamos a tener la sangre que proviene de la aurícula izquierda y también la sangre que ha regresado por la insuficiencia aórtica. Entonces, por la ley de Frank Starling, como el llenado, como el volumen antes de la contracción, o sea, la precarga, va a ser mayor, entonces el corazón va a tener que contraerse de una forma más fuerte y por eso nosotros tenemos una mayor amplitud. Y el Zeller es porque la onda también se va a transmitir de una manera más rápida. Este colapsante de Corrigan, como les dije, es característico de la insuficiencia aórtica. Tenemos también otro tipo de pulso que es el pulso parvus, en donde la amplitud es disminuida, pero la forma se mantiene también como vemos acá. Tardus se refiere a que el pulso es lento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un pulso parvus y tardus. Parvus porque la amplitud es disminuida y tardus porque el pulso es más lento. También hay parvus y Zeller. Zeller acá porque el pulso, o sea, asciende y baja de manera muy rápida. Esto es característico de la estenosis aórtica, en donde hay resistencia que impide la salida impide el flujo normal de la sangre, lo que como un mecanismo de compensación del corazón es que se alargue el tiempo de contracción para mantener el volumen de eyección. Entonces esto hace que la onda como que se alargue y se vuelva más lento. Ya. Otra característica del pulso que debemos considerar es la depresibilidad o elasticidad. Lo normal es que las arterias sean lisas, blandas y de recorrido rectilíneo. Pero algunas personas, por ejemplo, los adultos mayores o las personas con arteriosclerosis, o sea, el depósito de lípidos y grasas en las paredes de las arterias, o ateromas calcificados, o sea, que tienen placas de calcio pegadas a las paredes, hace que a nosotros al momento de palpar sus arterias, por ejemplo la radial, lo podemos sentir duras y como una cuerda. Y eso nos puede sugerir algo patológico. Finalmente, la última característica que debemos considerar en el pulso es la simetría y el sincronismo, o sea, que la amplitud de cada onda sea similar. Y acá les voy a introducir el concepto de pulso paradójico, que fisiológicamente nosotros al inspirar, la presión negativa del tórax aumenta el retorno venoso y por lo tanto el ventrículo derecho se distiende. Como se distiende, va a más o menos ocupar el espacio, va a comprimir el ventrículo izquierdo y va a impedir que este se llene completamente. Entonces, la contracción va a ser menor porque va a haber menor volumen. Pero lo normal es que la diferencia de presión durante la inspiración sea menor a 10 milímetros de mercurio. Si esta diferencia de presión es mayor a 10, ya podemos considerarlo como un pulso patológico. Y esto se ve en el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva o en el EPOC, en donde el ventrículo derecho no puede distenderse. Entonces, al llenarse de sangre, el septum interventricular
se va a bombar, por así decirlo, hacia la izquierda, entonces va a ocupar el espacio del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a llenarse, va a dificultar su llenado, entonces la sangre eyectada va a ser menor y por eso se traduce en una menor amplitud de la onda. Otro pulso patológico es el pulso alternante en el caso de insuficiencia ventricular izquierda. La insuficiencia se refiere a que el ventrículo izquierdo no se va a poder contraer de manera normal y va a expulsar menos sangre. Entonces va a haber contracciones de menor amplitud. Espero que me hayan podido entender este pulso paradójico, si no lo puedo volver a explicar después. Ya, la presión arterial, más o menos la charla anterior, el doctor hablaba un poco sobre esto, pero a diferencia del pulso, la presión arterial sí mide la fuerza que ejerce la sangre que está circulando por las arterias. Entonces, como nosotros sabemos, la presión arterial se define o se expresa en dos números, que es la presión sistólica, o sea, la máxima presión durante la diástole, y la presión diastólica, o sea, la máxima presión durante la diástole. En la técnica de medición nosotros debemos considerar primero que el paciente tenga una posición adecuada, o sea, que se encuentre con ambos pies apoyados sobre el suelo, sentado, con la espalda recta. El brazo debe estar apoyado en una mesa, preferentemente a la altura del corazón. Debemos tomar en cuenta que el paciente debe tener vacía la vejiga porque esto puede alterar también la presión. No debe haber hecho ejercicio o haber tomado alcohol o cosas que pueden alterar la presión. Entonces, primero debemos colocar el brazalete en la mano no dominante. Y debemos tomar en cuenta también que en la primera consulta se toma la presión en ambos brazos. Se debe primero ubicar el pulso braquial y debemos colocar el estetoscopio sobre donde nosotros localizamos el pulso braquial. Después, cuando dejamos el estetoscopio en esa zona y movilizamos nuestra mano hacia ubicar el pulso radial y debemos insuflar hasta que nosotros ya no sintamos el pulso radial. Si, por ejemplo, el pulso radial desaparece a los 100 milímetros de mercurio, entonces nosotros luego al insuflar y escuchar los ruidos de Korotkov, nosotros tenemos que insuflar hasta 20 o 10 milímetros por encima de la desaparición del pulso radial. Entonces nosotros colocamos el estetoscopio en la arteria braquial, insuflamos y ocultamos. Luego liberamos lentamente el aire y el primer ruido va a corresponder a la presión sistólica y el último ruido a la presión diastólica. El doctor habló en la charla anterior sobre los ruidos de Korotkov. Rápidamente, los ruidos de Korotkov son los ruidos que se producen entre la sístole y la diástole por el colapso de la arteria y su reapertura con cada latido cardíaco. El primer ruido corresponde a la sístole y el último ruido a la diástole. Nosotros vamos a escuchar ruidos entre la sístole y la diástole, pero, por ejemplo, también habían mencionado en el doctor que en algunas personas, en algunas poblaciones o en algunas patologías como la estenosis aórtica, el último ruido se va a escuchar incluso cuando la presión es muy baja y esto nos puede generar alguna confusión. Entonces debemos considerar la presión diastólica como en la fase 4. Pero esto ya es un poco más difícil porque debemos diferenciar el tono y diferenciar la fase 4 de la 5. En este caso, yo encontré un paper en donde diferenciaban la hipertensión, pero según la guía americana y la guía europea. Pero como podemos ver, lo que coincide es que una presión normal se define como una presión sistólica y diastólica menor a 120/80. Y ya la guía americana, por ejemplo, lo define como estadio 1 y estadio 2.
El estadio 1 es entre mayor a 130 sobre 80 y el estadio 2 mayor a 140 sobre 90. En el caso de la guía europea hay grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es entre 140 sobre 190, el grado 2 160 sobre 100 y el grado 3 mayor a 180 sobre 110. En el caso de la guía americana, por ejemplo, mayor a 180 sobre 110 ya lo considera una crisis hipertensiva, se considera como una emergencia, pero bueno, acá hay algunas diferencias que son importantes que mencionar entre las dos vías. Ahí también es importante considerar otros factores de riesgo, por ejemplo la obesidad, el perímetro abdominal y otras cosas que ya se mencionaron en la charla anterior. Ya, la tercera función vital que debemos considerar es la temperatura. Los valores normales en la cavidad oral es entre 36.8 más menos 0.4 grados centígrados. Debemos considerar que la temperatura rectal es 0.5 grados mayor que la cavidad oral. Entonces, cuando nosotros, estos son valores que debemos sumar o restar según el lugar en donde nosotros decidamos tomar la temperatura. En el caso de la temperatura axilar es menos 0.5 grados aproximadamente que en la cavidad oral. Algo que debemos tomar en cuenta es que hay factores que modifican la temperatura corporal normal. Por ejemplo, en el caso de fumar, genera vasodilatación de la mucosa oral y esto puede aumentar la temperatura que nosotros obtenemos al momento de colocar el termómetro en la boca en pacientes que fuman. El ritmo circadiano también puede modificar la temperatura y puede variar aproximadamente 0.5 a lo largo del día. Por ejemplo, en las tardes la temperatura tiende a ser 0.5 grados mayor. Los adultos mayores tienden a tener menores temperaturas y el ciclo menstrual también puede alterar la temperatura. Por ejemplo, 2 semanas antes de la ovulación, la temperatura tiende a disminuir. Luego, durante la ovulación, sube 0.6 grados aproximadamente y permanece así hasta la menstruación. Hay algunos conceptos que debemos diferenciar al momento de tomar la temperatura. La fiebre se considera mayor a 37.2 grados cuando se mide en la cavidad oral. La hiperpirexia es la temperatura mayor a 41.5 grados. En la cavidad oral también la hipotermia es menor a 35 y la hipertermia es otro concepto diferente que se define como la incapacidad de perder calor, pero eso ya es otro tema. Hay diferentes técnicas de medición de la temperatura. Hay algunas que son no invasivas y otras invasivas. Las no invasivas son la cavidad oral, el recto, la axila y el conducto auditivo externo. Acá es importante mencionar que el conducto auditivo externo la temperatura ahí es bastante precisa porque es muy similar a la temperatura central, ya que la membrana timpánica primero está en el fondo del oído y prácticamente no se ve influida por los cambios exteriores del ambiente. Y también la arteria que irriga el tímpano proviene de una misma arteria que la rama que irriga el hipotálamo, o sea, la rama que irriga el tímpano y la rama que irriga el hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura, provienen de una misma arteria. Hay otros mecanismos que son invasivos, como el esófago, la temperatura en el esófago inferior, la arteria pulmonar y la nasofaringe. Por ejemplo, en la medición de la temperatura del esófago inferior se introduce una sonda hasta el tercio inferior del esófago y esto normalmente se utiliza, por ejemplo, en la hipotermia terapéutica, que consiste cuando se enfría el cuerpo a una temperatura menor de lo normal, aproximadamente 32 a 34 grados, y luego esto ocurre como un tratamiento luego de un paro cardíaco que no responde a una disminución que no responde el paro cardíaco, o sea, para disminuir el daño cerebral y se cree que esto puede disminuir la inflamación, ¿no? Y el daño que puede generar en el cerebro la hipoxia. La arteria pulmonar también se utiliza un catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que tiene en la punta un termistor, que es un aparato que mide la temperatura. También es un proceso bastante invasivo.
y obviamente no se realiza de manera ordinaria. También tenemos la frecuencia cardíaca, que es otro signo vital. Lo normal es que la frecuencia se encuentre entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia es mayor a 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia, y esto puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que hacen ejercicio, en el estrés, en cualquier traumatismo, algunas patologías como anemia. También fumar y la fiebre generan aumento de la frecuencia cardíaca. La bradicardia se define como la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y esto ocurre en el envejecimiento, en patologías como hipotiroidismo, en enfermedades inflamatorias, en algunos medicamentos. La frecuencia cardíaca se mide directamente sobre el tórax del paciente, y hay 4 o incluso 5 focos en donde nosotros podemos escucharla. Principalmente se prefiere el foco mitral porque ahí es donde está más cerca al ventrículo izquierdo. Y bueno, la auscultación del tórax también nos puede servir para escuchar algunos soplos, que son ruidos patológicos que se originan por aumento del flujo a través de alguna válvula. Finalmente, la frecuencia respiratoria nosotros la medimos preferentemente sin decir al paciente que le vamos a medir la frecuencia respiratoria, porque puede alterar su ritmo de respiración. Nosotros podemos simplemente mirar la expansión del tórax y también medir el tiempo por un minuto. O nosotros podemos también colocar nuestra mano sobre el tórax del paciente, o también incluso podemos medir la frecuencia respiratoria junto con la frecuencia cardíaca, ¿no? Con el estetoscopio. Mientras medimos la frecuencia cardíaca, nosotros podemos ver cómo es que el tórax se va expandiendo. Lo normal es que el valor sea entre 12 y 20 ciclos, o sea, inspiración y expiración. La taquimia se define como mayor a 20 ciclos respiratorios. La taquimia es mayor a 20, la bradimia, aquí hay un error, menos de 12 ciclos. Y la polimnia o hiperemia se define como el aumento de la profundidad de la respiración. La taquimia puede ser una respiración rápida pero superficial. La polimnia es aumento de la profundidad y también de la frecuencia. La bradipnea puede verse en pacientes con hipertensión endocraniana, con coma o que han consumido narcóticos o sedantes. La taquipnea puede verse en fiebre, anemia o ansiedad, y la hiperemia puede verse en ejercicios. Entonces, en resumen, nosotros tenemos cinco funciones vitales. El pulso, lo que ustedes deben recordar acá es que el valor normal se encuentra entre 60 y 100 pulsos por minuto, y debemos recordar las características del pulso, que ustedes pueden recordarlo con la mnemotecnia FRADES, que es la frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad o elasticidad, simetría y sincronismo. Y el pulso es una onda de presión, no es el paso de sangre, es el paso de la onda. La presión arterial es, valor normales se encuentran menores a 120/80, y este sí es la fuerza que la sangre ejerce cuando empuja sobre las arterias. La temperatura, los valores normales en la cavidad oral se encuentran 36.8 más menos 4 grados. La rectal deben aumentarle más 0.5 y la axilar es menos 0.5 grados. Y la frecuencia cardíaca, los valores normales se encuentran entre 60 y 100 latidos por minuto, es igual que el pulso, y son las contracciones del corazón. Y la frecuencia respiratoria los valores normales se encuentran entre 12 y 20 ciclos y corresponden a la inspiración y la expiración. Eso se considera un ciclo. Bueno, esto es lo único que quería decirles. Son las funciones vitales y las cosas clave que ustedes deben considerar al momento de tomarlas. ¿Tienen alguna pregunta?
Quería mencionarles también que voy a hacer un form de Google, un formulario de Google con algunas preguntas y casos clínicos para que ustedes puedan repasar lo que les he explicado y puedan aplicar los conocimientos que les he dado. Y también les voy a pasar las diapositivas por el grupo. Eh, Esto más o menos va a consistir los talleres de ahora en adelante. Hay una parte que es teórica que va a ser bastante corta, en donde se les va a dar la información concisa que ustedes deben conocer sobre un tema en específico. Y luego va a haber una parte práctica en donde se les va a dejar preguntas y casos clínicos para que ustedes puedan aplicar lo que se les explica. Entonces este form se los voy a estar pasando más tarde por el grupo para que lo completen y les voy a decir el deadline también. Listo, chicos, como no hay ninguna pregunta, quiero agradecer a Kelly Con por la ponencia que tuvo el día de hoy, parte de todo SOCEMCH, y agradecerles a ustedes por su participación. Por otro lado, como menciona Kelly, esta información es esencial para todos los que quieran viajar al CUMIS, debido a que va a ser un procedimiento rutinario que vamos a tener allá. Entonces, estos procedimientos los deben de manejar muy bien. Kelly les va a proporcionar los PPTs y también les va a proporcionar casos. Entonces, sería muy bueno que lo resuelvan para que también vayan estando en contexto. Y por otro lado, también informarles que se ha abierto el foro el día miércoles y que es importante que lo vayan llenando debido a que se cuenta como participación y tiene una validación de 2 horas de participación. Sin más, chicos, agradecerles por su participación el día de hoy y bueno, la sesión ha terminado, pueden llenar el form, está en el chat y nada más. Gracias.